Bueno, vamos a dar inicio al tejido del ojo, que igual lo vamos a dividir en dos clases, ¿ok? Vamos a ver la primera parte, un poco hasta lo que es la zona del cristalino. Entonces, iniciamos con el sentido del ojo. Ya, entonces vamos con el ojo. El ojo entonces es un órgano, no es un órgano fotosensible, porque tiene la capacidad de transformar la energía luminosa en un tipo de energía eléctrica y mandar a la corteza cerebral, ¿no? Para que procese los diferentes tipos de imagen, ¿no? Mediada por la luz. Entonces es un órgano fotosensible de 24 milímetros de diámetro y van a estar localizadas, bueno, en ambas órbitas del cráneo, ¿no? Es un globo en realidad, ¿no? Como un globo ocular. Entonces va a tener la refracción, ¿no? Toda la luz que llega va a tener un conjunto de lentes y estructuras intraoculares que van a provocar la refracción para con la finalidad de que la luz choque con la parte nerviosa del ojo, que es la retina, ¿no? Y en la retina se produzca todo el efecto de transformar la energía luminosa en energía eléctrica. Bien, entonces el ojo va a estar formado por túnicas. Ya la túnica más externa va a ser la túnica fibrosa, compuesta por la esclerótica y por la córnea. Luego tenemos la túnica más interna, que es la túnica vascular, que es por donde ingresan los vasos sanguíneos, parte también de lo que es la coroides. Y luego tenemos la túnica nerviosa, que es específicamente la retina, ¿no? Con sus 10 capas que tiene ahí adentro. Por fuera del ojo, o bueno, fuera de las estructuras extraoculares, vamos a encontrar la glándula lacrimal, encargada de formar la lágrima, un componente importante para la lubricación del ojo y de la conjuntiva, así como los músculos extrínsecos que permiten los movimientos del ojo, ¿no? Movimientos de lateralización, de arriba hacia abajo y movimientos oblicuos del globo ocular. Bien, empecemos entonces hablando de la túnica fibrosa. Entonces, la túnica fibrosa va a estar formada por dos estructuras. La esclerótica, ya es una estructura opaca que ocupa el 85% del globo ocular. Y en la parte anterior o en el polo anterior del globo ocular por la córnea, que es una estructura transparente. ¿Ya? Entonces, córnea y esclerótica forman la túnica fibrosa del globo ocular. Vámonos a la esclerótica. La esclerótica entonces tiene 1 milímetro de grosor y es más grueso en la zona de la córnea, que a medida que se acerca la esclerótica a la córnea y une la zona esclerocorneal es mucho más gruesa en relación a la zona más sobre el ecuador del globo ocular, ¿no? La parte un poquito más alejada que es más delgadita. Vámonos a esta zona, la zona esclerocorneal. En esa zona esclenocorneal va a haber como una unión, como una bolsita, que se llama la conjuntiva, ¿ya? Esta conjuntiva entonces es una capa que va a cubrir la zona de la esclerótica, desde la unión esclerocorneal, ¿ok? Y va a formar como una bolsita, ya que es el saco conjuntival. Y este saco conjuntival lo que va a hacer es continuar la conjuntiva formando la conjuntiva palpebral. Entonces tenemos la conjuntiva esclerótica, ¿ya? Y también tenemos la conjuntiva palpebral, que va a cubrir todo lo que es la parte del párpado, ¿no? Que es lo que podemos llegar a ver. Esta conjuntiva, que cubre la parte de la esclerótica, va a estar formada por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Además, va a continuarse con un epitelio cúbico estratificado. Entonces hay un cambio de tejido, ¿no? La primera parte es un poquito más en epitelio plano y luego se convierte en un poco más cúbico, ¿no? Aumenta su tamaño. Junto con el epitelio de la conjuntiva, tanto epitelio plano y cúbico, va a existir células caliciformes, ¿ya? Y junto con la esclerótica va a haber también vasos sanguíneos que van a nutrir a la mucosa de la esclerótica, este revestimiento. Las capas de la esclerótica, entonces son tres capas que forman la esclerótica. Tenemos la epiesclerótica, que es la capa más externa, la que está en relación directa con la conjuntiva. Luego tenemos una capa media, que es el estroma, y por último la tercera capa, que es la lámina supracoroidea, ¿no? Que está casi por encima de la coroides. La epiesclerótica, entonces está la capa más externa, está formada por tejido conjuntivo colagenoso laxo.
la capa estromal es la más gruesa, ¿no? La capa media. Esta capa estromal está formada por tejido conjuntivo denso y es lo que le da forma al globo ocular, ¿no? Le da esa estructura de globo. Por eso es que es la más gruesa. Y dentro de este estroma van a existir estructuras como fibras elásticas, fibras de colágeno tipo 1, ¿no? Y es acá donde se insertan los tendones de los músculos extraoculares, ¿no? Aquí el recto anterior, que es el recto lateral, el recto medial, el músculo oblicuo, todos esos músculos extraoculares acá es donde se insertan, en el estroma. La última, que es la lámina supracoroidea, está formada por tejido conjuntivo, presenta algunos fibroblastos, algunos melanocitos, ¿ya? Y dice, la unión esclerocorneal, justo en esta partecita de acá, la lámina supracoroidea está cubierta por endotelio esclerótico, un epitelio plano simple. Entonces, ¿se acuerdan de este epitelio de acá? Un poquito parecido a la conjuntiva, ¿no? Entonces, toda esta parte de acá de la lámina supracoroidea, cuando se une a la zona corneal, ¿ya? Va a estar recubierta por un tipo de epitelio esclerótico, ¿ya? Que es el endotelio esclerótico. Este endotelio esclerótico es de tipo plano simple, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de la parte de la conjuntiva al final del tema y vamos a volver a nombrar a este epitelio. Bien, vámonos a la córnea entonces. La córnea, la estructura más cristalina del polo anterior del ojo, le permite el inicio de la refracción de la luz. Esta córnea va a estar formada por capas, las capas de la córnea, ¿ok? Entonces, la primera capa de la córnea es un epitelio. Por debajo del epitelio tiene la membrana de Bowman. Luego se continúa con la capa más gruesa de la córnea, que es el estroma, la capa dúa, la membrana de Semet y el endotelio. Vámonos al epitelio de la córnea. Este epitelio de la córnea es una continuación de la conjuntiva, ¿no? De la zona esclerocorneal. ¿Qué va a tener? Va a estar formada por un epitelio plano estratificado no queratinizado, con unas microvellosidades y unidas unas con otras mediante uniones de desmosomas. Por acá también van a atravesar algunas fibras nerviosas, que es lo que le dan el reflejo corneal, ¿no? Cuando se tocan el ojito parpadea, ¿no? Entonces, gracias a estas fibras nerviosas que se encuentran en la córnea. El epitelio corneal, dice, presenta células en proceso de mitosis, lo que indica que su recambio es acelerado, por lo general cada 7 días. Entonces, el epitelio plano, pues todo el tiempo se está regenerando, ¿no? En semana tras semana. ¿Qué hace? Interviene en la transferencia de agua e iones al estroma al saco conjuntival. Entonces, todo lo que llega de acá del estroma, de esta parte estromal, líquido y nutriente, pasa por el epitelio lo manda directamente a la conjuntiva, ¿no? Es un poquito una de las funciones que tiene este epitelio corneal. La siguiente capa, la membrana de Bowman. Para hablar de la membrana de Bowman nos vamos a ubicar. Aquí tenemos el epitelio corneal que ya le hemos explicado. Por debajo tenemos la membrana de Bowman. Esta membrana de Bowman está formada de 6 a 30 micras de grosor. Va a presentar una lámina formada por fibras de colágeno tipo 1, algunas fibras nerviosas que se continúan con el epitelio corneal y forman parte igual, ¿no? De las fibras nerviosas del epitelio corneal. Esta membrana de Bowman puede estar formada tanto por el epitelio corneal en su parte superior como el estroma en su parte inferior, ¿no? Entonces, ambas estructuras del epitelio corneal y el estroma van a formar esta membrana de Bowman. El estroma de la córnea. Este estroma de la córnea es la capa más gruesa de la córnea y forma el 90% del volumen de la córnea, es súper gruesa. ¿Cómo está conformada esta capita? Primero, va a estar formada por unas láminas de fibras de colágeno tipo 1, de 2 micras de grosor. Entonces, un montón de láminas se van a plegar unas con otras y van a ir formando el estroma. Junto con estas láminas se va a formar va a estar formado por unas fibras elásticas. Entre cada lámina de fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas va a existir un espacio, ¿ya? Que va a estar llenada de la sustancia fundamental, especialmente condroitinsulfato, heparansulfato, ¿ya? Entonces tenemos laminillas de colágeno tipo 1, fibras elásticas y entre ellas esta sustancia fundamental, condroitin y queratansulfato. ¿Qué más encontramos en el estroma? Algunos fibroblastos,
¿ya? Y esta capa puede ser infiltrada por linfocitos que causan inflamación. Entonces, el hecho de que aquí existan fibroblastos, existan estas láminas fibras de colágeno y fibras elásticas, hace de que sea un lugar donde puedan llegar muchos leucocitos, ¿no? Linfocitos y puedan producir una queratitis, que es una inflamación corneal. Eso ocurre mucho en las conjuntivitis, ocurre mucho en las infecciones amebianas oculares, ¿no? Hay queratitis corneal, hay queratitis vírica, hay queratitis bacteriana. Entonces, cualquier infección que llegue a infectar la córnea, la inflamación empieza acá, en el estroma, porque su característica hace de que sea altamente sensible a las infiltraciones leucocitarias. Entonces dice, la zona del estroma presenta un surco, acá que podemos ver, aquí está la córnea, ya. Y en esta córnea vamos a ver aquí un pequeño surco, que se llama el surco escleral. Este surco escleral está cubierta por una malla trabecular que conduce el conducto de Schlemm. Entonces, normalmente la cámara anterior con la cámara posterior del ojo, va, está con el líquido, ¿no? Hay un líquido que está circulando constantemente, la cámara anterior y la cámara posterior. Entonces, ese líquido tiene que estar en constante circulación. Y gracias a este canal, que es el canal estromal, ¿no? El canal del estroma, o el surco escleral, perdón, por acá pasa ese líquido de la cámara anterior a la cámara posterior para luego desembocar en el conducto de Schlemm, que es el que permite el paso del líquido, ¿no? De la cámara anterior a la cámara posterior, ¿no? Que es el humor acuoso en realidad, ¿no? Entonces, importante, la zona estromal presenta un surco escleral cubierta por la malla trabecular que directamente drena el conducto de Schlemm, que es este conductito de acá. Vámonos a la capa DUA. La capa DUA se caracteriza por ser una membrana delgada de tejido colagenoso de 15 micras. Su función es proteger la córnea y su lesión provoca la hidropsia corneal. Entonces, esta membranita, la membrana o la capa DUA, cuando se lesiona todo el líquido que está acá en la cámara anterior del ojo, puede infiltrar directamente a la córnea y la córnea se edematiza. A eso se llama hidropsia corneal, ¿no? La córnea está edematizada, cualquier tipo de lesión. Entonces su función es proteger a la córnea, por eso. Luego tenemos la membrana de Descemet. Esta membrana de Descemet es una membrana basal gruesa que al nacer tiene un grosor de 5 micras y en el adulto llega hasta más grande, ¿no? A 17 micras. Nada más. Luego tenemos el endotelio, la última capa de la córnea. Este endotelio está formado por un epitelio cúbico simple y en ocasiones también puede ser un epitelio plano, pero por lo general es el cúbico simple en la mayoría en la mayoría en la extensión del tejido. En su base de la célula del epitelio cúbico vamos a encontrar bombas de sodio, mientras que por arriba se encuentra la membrana de Descemet. Por abajo tenemos ya la cámara anterior, ¿no? Que está con el humor acuoso. ¿Qué es lo que hace entonces esta membrana o este endotelio corneal? Dice, se encarga de formar la membrana de Descemet, por un lado, ¿no? Y se mantiene deshidratada para permitir una adecuada refracción de luz. Entonces, todo el líquido que viene por acá en la cámara anterior no penetra al epitelio cúbico simple, ¿ya? Se mantiene deshidratada. Eso hace de que cuando la luz choque con la córnea, se produzca una refracción adecuada, sea algo cristalino y que pueda refractar y directamente llegue hasta lo que es el cristalino, para que el cristalino directamente refracte la luz hacia la retina, ¿no? Entonces, lo que hace el endotelio corneal es mantener deshidratada esta zona, especialmente toda la parte de acá, para que el agua de la cámara anterior no pase, ¿no? Y permite una buena refracción. Listo, ya hemos hablado de la esclerótica, ya hemos hablado de la córnea, vamos a la siguiente capa que es la coroides. La coroides en la parte posterior va a estar invadida por vasos sanguíneos, ¿no? Que es la base de la arteria retinial, ¿ok? Y en la parte anterior, la coroides va a formar el iris, o se va a continuar, perdón, con el iris y con el cuerpo ciliar. En conjunto, la coroides, el iris y el cuerpo ciliar forman la túnica vascular o también llamada la úvea, ¿ok? Entonces, úvea, coroides, iris, cuerpo ciliar. Vamos a hablar específicamente de la coroides.
La coroides, entonces, está formado de un tejido conjuntivo laxo. Va a tener dos capas, una capa coriocapilar, por donde pasan vasos sanguíneos, pues se llama túnica vascular también la coroides, ¿no? Entonces, por acá encontramos vasos sanguíneos que están atravesando una capa, que es la capa coriocapilar. Vamos a encontrar igual fibroblastos, algunos melanocitos. Si nos vamos un poquito más cerca y somos más específicos en la córnea, vamos a verla así. Ahí está la coroides y continuando la coroides encontramos a la retina. La retina con sus 10 capas, ¿no? Que están acá. Ahí están los vasos sanguíneos que están un poquito en la periferia, ¿no? Separando, se podría decir, entre coroides y lo que es la retina. Y va a existir una membrana, la membrana de Burch, que forma parte de las 10 capas de la retina. Esta membrana de Burch lo que hace específicamente separar coroides de retina. Por esta membrana de Burch van a atravesar algunas fibras de colágeno, ¿ya? Y además vamos a encontrar el epitelio pigmentario, que es también una de las capas de la retina. Entonces tenemos coroides, membrana de Burch, vasos sanguíneos, epitelio pigmentario ya de lo que es la retina y directamente la retina. En la parte anterior vamos a encontrar el cuerpo ciliar del ojo, parte de la uvea o de la túnica vascular. En el cuerpo ciliar, entonces, es esta parte de acá, es lo que un poquito va a trabajar con el proceso de refracción y de ver de cerca o de ver de lejos, ¿ya? Es el que se encarga de abombar o disminuir su, digamos, su diámetro del cristalino. Entonces, este cuerpo ciliar va a iniciar o va a estar delimitado en la parte anterior por la unión esclerocoreal. Se extiende desde la unión esclerocoreal hasta lo que es la hora serrata en la parte posterior. Esta hora serrata es justo donde termina la retina. Donde termina la retina se llama hora serrata. En la parte anterolateral va a estar delimitada por el cristalino, ¿no? Y los procesos ciliares. Por detrás o en la parte posterolateral vamos a encontrar el cuerpo vítreo. Entonces es un poquito la delimitación del el cuerpo ciliar. Vámonos más cerquita al cuerpo ciliar específicamente. Entonces, el cuerpo ciliar que va a presentar va a estar formado de un tejido, el tejido conjuntivo laxo, por donde van a atravesar algunas fibras elásticas, vasos sanguíneos, melanocitos, y además, en esta parte, no está aquí en esta diapositiva, está más adelante, pero vamos a encontrar algunas fibras o haces de fibras musculares lisas que forman parte del músculo ciliar, ¿ok? Bien, el cuerpo ciliar va a tener dos superficies. Una superficie interna, que es la que está muy cerca a la hora serrata, o sea, que a la retina, ¿no? Entonces la porción ciliar de la retina, porque la retina termina acá, aquí está la hora serrata. Y luego tiene otra superficie que es la superficie más externa. Esta superficie interna, que está muy cerca a la porción ciliar de la retina, va a tener dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa, que está más un poquito más por fuera, va a estar formado por epitelio cilíndrico no pigmentado, o sea, es un epitelio, son células cilíndricas, pero que no están pigmentadas. Y la capa más interna va a estar formada por un epitelio cilíndrico simple pigmentado. ¿Quién le da ese pigmento? Los melanocitos que hemos dicho que se encuentran en el cuerpo ciliar, ¿no? Entonces es muy importante que existan células pigmentadas y no pigmentadas. Todas las células pigmentadas, ¿ya? Son las que absorben la mayor cantidad de luz y evitan que exista un estallido de luz dentro de nuestro ojo, como un foco, digamos, ¿no? Luego tenemos la otra superficie, que es la superficie anterior, un poquito más hacia afuera. En esta superficie anterior es donde vamos a encontrar los 70 procesos ciliares que van a dar origen a las zónulas que van a insertarse directamente en el cristalino. Vámonos ahí. Ahí están los procesos ciliares. A partir de estos procesos ciliares vamos a encontrar como unos deditos, ¿no? Unos deditos de los procesos ciliares a las cuales los vamos a llamar zónulas, ¿ya? Estas zónulas van a estar compuestos de fimbrilina, una glicoproteína. A partir de estas zónulas, ya de los procesos ciliares, es que se van a insertar los ligamentos suspensorios del cristalino.
el cual van a estar adheridos al cristalino propiamente dicho, tanto en las dos partes del cristalino, ¿no? En las dos porciones del ojo. Más cerquita. Entonces, aquí tenemos las zónulas y por acá de las zónulas es donde se insertan los ligamentos suspensorios del cristalino. Aquí tenemos la zona interna, que es la zona retiniana, con epitelio pigmentario y no pigmentario, y por acá tenemos ya la zona más anterior del cuerpo ciliar, conformado por las zónulas y los procesos ciliares. ¿Qué más encontramos? En el cuerpo ciliar ya hemos visto que existen fibras elásticas, existen melanocitos, existen células pigmentadas y demás, pero también vamos a encontrar fibras de músculo liso, ¿no? Haces de fibras de músculo liso que conforman el músculo ciliar. Estos haces de músculo liso, entonces, se extienden a lo largo del cuerpo ciliar, ¿no? ¿Qué más encontramos? Bien, el epitelio cilíndrico no pigmentado, ¿no? Ese epitelio que hemos nombrado que se encuentra en el segmento más interno del cuerpo ciliar. El epitelio cilíndrico no pigmentado transportan el humor acuoso pobre en proteínas a la cámara posterior. Entonces hemos dicho que existe cámara anterior que está muy detrás de la córnea y la cámara posterior que es toda esta parte de acá, ¿no? Entonces aquí hay un líquido que constantemente está circulando. De la cámara posterior pasa a la cámara anterior, pasa por ese canal que hemos explicado al conducto de Schlemm o al canal de Schlemm, sale al canal de Schlemm y se dirige directamente hasta la cámara posterior. Entonces dice, cuando llega a la cámara posterior, este epitelio cilíndrico no pigmentado, ¿no? Del cuerpo ciliar, lo que va a hacer es transportar, ¿no? A humor acuoso, le va a quitar todas las proteínas, ¿no? Pobre en proteínas, directamente a la cámara posterior. Cámara anterior viene por acá, epitelio cilíndrico no pigmentado, le quita todas las proteínas y continúa su viaje a la cámara posterior. Bien, ya hemos visto el cuerpo ciliar, nos vamos ahora a lo que es el iris. El iris entonces es una estructura así como una dona, ¿no? Es discoide. El iris tiene dos superficies, una superficie anterior, que es la que todos vemos en los ojos de las personas, y una superficie posterior, que está directamente relacionado con el cristalino, ¿no? Que está muy por detrás. Tiene un espacio en la zona central, que es hueca, que es conocida como la pupila, ¿no? Por donde ingresa la luz, una vez que atraviesa la córnea y las cámaras anterior y posterior del ojo. Ahí está la pupila. Y al iris los vamos a dividir en su superficie anterior, ¿no? La parte que vemos de las personas, la vamos a dividir en dos partes. La zona pupilar, que es la más próxima a la pupila, y la zona ciliar, que es un poquito la más periférica. ¿Ok? Entre la zona pupilar y la zona ciliar tenemos el collarete, que es como una estructura circular, ¿no? Que divide estas dos zonas, pupilar y ciliar. Además, la superficie anterior del iris dice presenta una capa incompleta de células pigmentadas y fibroblastos. Por debajo de esta capa existe un estroma poco vascularizado de tejido conjuntivo con fibroblastos y melanocitos que bloquea el paso de luz y da el color a los ojos, ¿no? Entonces, hay una zona que no se ve en esta imagen, pero hay una zona en la superficie anterior, ya, que está por debajo de una capa pigmentada y de fibroblastos. Esta capita, ya esta capa incompleta que está ahí, que no se ve en esta imagen, tiene una zona que presenta varios fibroblastos, presenta varios melanocitos, y lo que hacen, y junto con algunos vasos sanguíneos, lo que hacen estos melanocitos es, uno, absorber la luz, el paso de luz, ¿ya? Y segundo, es el que da el color a los ojos, el color al iris, ¿no? Le torna de un color más pigmentado, por ejemplo, ojos negros, ojos cafés, ojos color almendra, ojos verdes, azules y demás. Es dependiente de los melanocitos, ¿no? Entonces, cuanto más melanocitos se encuentren y cuanto más melanina libere y pigmente a estas células de la superficie anterior del iris, mayor luz se va a reabsorber. Cuanto menos, entonces el ojito va a ser más claro, ¿no? Pero obviamente pues no va a absorber tanta luz. Por eso es que las personas con ojos verdes, ojos azules, ojos claros, tienen tendencia a sufrir más patologías oculares que los que tienen ojos negros, ¿no?
Entonces, ya hemos visto la parte anterior, con la zona pupilar, la zona ciliar, el collarete, la zona pigmentada con melanocitos. Y ya en la parte posterior, que es la parte de acá, que está en relación directa con el cristalino, ¿ok? Lo vamos a dividir igual en dos segmentos. La parte posterior entonces se continúa ya por las capas del epitelio retiniano y del cuerpo ciliar. Entonces la capa posterior directamente con la retina y con el cuerpo ciliar. Con ellos está directamente, se continúa, ¿no? Vamos a ver que en la parte posterior, muy cerca a la zona de lo que es el cristalino, parte de acá, perdón, va a existir un grupo de células pigmentadas. Donde existan células pigmentadas va a haber reabsorción de luz. Entonces, cuando viene el haz de luz, pasa por la córnea, pasa por el estroma, la membrana de Burge, de Semet, cámara anterior, pasa a la pupila, cámara posterior, choca con el cristalino. Entonces, todo este haz de luz que está viniendo por acá, estas células pigmentadas de la superficie posterior van a absorber esa luz. Y eso va a hacer de que solamente sea una ráfaga, como una linterna que estuvieran alumbrando en un cuarto oscuro, digamos, ¿no? ¿Qué más encontramos en la parte posterior? También vamos a encontrar el músculo dilatador de la pupila, ya que está conformado por células mioepiteliales. Este músculo dilatador de la pupila se encarga de aperturar el iris para aumentar el tamaño de la pupila, dependiendo cuánto queremos enfocar y cuánta luz queremos meter. Si queremos ver de cerca, si queremos ver de lejos, si tenemos un estímulo con mucha luz o con poca luz. Entonces, tenemos dos tipos de músculos, el músculo dilatador de la pupila y tenemos el esfínter de la pupila, ¿ok? Ambas estructuras del iris están inervadas por diferentes sistemas nerviosos autónomos y además ambos tienen diferentes funciones. Bueno, en realidad funciones antagónicas, ¿no? Uno abre la pupila y otro cierra la pupila. Entonces dice, la función de los músculos del iris es controlar la cantidad de luz que ingresa al ojo. Cuando hay luz brillante, la pupila se contrae. Cuando hay luz tenue, se dilata. Ambos músculos están inervados por el sistema nervioso simpático y fibras parasimpáticas del nervio oculomotor, ¿no? Entonces, por eso tienen funciones simpáticas y parasimpáticas. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Inerva al músculo dilatador de la pupila, por lo tanto dilata la pupila, mientras que el parasimpático está inervando al músculo esfínter de la pupila y su función es disminuir el diámetro de la pupila. Entonces, todo lo que nos dé un estímulo simpático siempre nos va a dilatar la pupila, ¿ok? Así como también cuando nos apuntan con una linterna directamente en el ojo, automáticamente estimula el sistema simpático y nos dilata la pupila, ¿ya? Entonces, todo aquel que sea muy simpático mimético, simpático estimulante, las anfetaminas, la cafeína, la adrenalina, todo lo que sea un estimulante simpático nos va a dilatar la pupila. Por eso cuando estamos nerviosos nuestras pupilas se dilatan, ¿no? Mientras que el parasimpático, pues lo contrario, cierra la pupila cuando estamos en un cuarto oscuro, cuando estamos en oscuridad, ¿no? Entonces más o menos así es como ocurre, ¿no? Se dilata, cuando estamos en cuarto oscuro, se dilata, cuando nos apuntan con muchas de luz, cierra y así maneja el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Bien, lo siguiente, el cristalino, la siguiente estructura. Bien, vamos a agarrar ese cristalino. El cristalino es un lente, ¿ya? Es un lente que está formado por una cápsula. Esta cápsula va a presentar una lámina basal de 10 a 20 micras de grosor, es transparente, elástica y produce la refracción de la luz. ¿Qué más tiene esa cápsula? Tiene fibras de colágeno tipo 4, tiene un epitelio subcapsular por debajo de la cápsula y este epitelio subcapsular va a estar formada por epitelio cúbico simple, especialmente en la zona del ecuador, son más alargadas y un poquito más cilíndricas. En el resto es un poco más cúbico, ¿no? Entonces dice, este epitelio se entremezcla con las fibras del cristalino. Entonces tenemos la cápsula, tenemos el epitelio subcapsular y por dentro tenemos ya lo que es la parte interna del cristalino, ¿no?
Esta parte interna del cristalino va a estar formada por fibras del cristalino. Se los denomina así fibras porque son células alargadas. Son células alargadas que ni siquiera tienen núcleo, pero esa característica de verlas alargadas es lo que le da el nombre de fibras, pero en realidad no son fibras, son células, ¿ya? Son células entonces anucleadas, largas en forma de fibras, con una longitud de 7 a 10 micras. A medida que pasan los años, estas células se llenan de proteínas, conocidas como cristalinas, que aumentan el índice de refracción. Entonces, lleno de proteínas, es lo que se llama la precipitación proteica del cristalino. Y pues a medida que pasan los años se va a llenar más y más y más y más de proteínas, la refracción se ve alterada y ya pues la persona no ve como lo veía antes o puede dar origen a lo que son las cataratas, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene el cristalino? Más que todo enfocar, jugar con los procesos, con lo que es la refracción, ¿ok? Dice, cuando los músculos del cuerpo ciliar se relajan, la tensión de los ligamentos del cristalino se tensan y el cristalino se hace más plano. Esto ocurre para ver de lejos. Entonces, todo lo que son los cuerpos ciliares, y aquí están sus zónulas y sus ligamentos suspensorios de cristalino, cuando el músculo ciliar se relaja, se va para atrás, ¿no? Se va para atrás, digámoslo así. Y el hecho de que se vaya para atrás va a tensar los ligamentos suspensorios y el cristalino se va a hacer mucho más largo, como una salchicha. Entonces, cuanto más flaco esté el cristalino, mejor vamos a ver de lejos. Y lo contrario, si los músculos del cuerpo ciliar se contraen, en vez de irse para atrás, se van para adelante, se contraen, eso va a hacer de que ocurra lo contrario. Los ligamentos suspensorios van a tener poca tensión y el cristalino se va a hacer gordito. Esto por lo general es para ver mejor de cerca, ¿ok? Entonces, contracción, ver de cerca y se hace gordito. Se relajan, ver de lejos, se hace más flaco. Bien, por dentro tenemos, continuamos acá, ya hemos visto cristalino. Vamos a ver ahora el humor vítreo, la zona más gelatinosa del globo ocular, ¿no? Este humor vítreo va a estar alojado en una cámara, que es la cámara vítrea, lo que va a alojar al humor vítreo, ¿ya? Este humor vítreo va a estar formada un 99% de agua, cierta cantidad de ácido hialurónico y algunos electrolitos. Directamente va a estar en relación o en contacto directo con lo que es la retina, la siguiente capa, la túnica nerviosa. Por dentro vamos a encontrar un grupo de células que son los hialocitos. Estos hialocitos se encargan de sintetizar el ácido hialurónico, este de acá. ¿Ok? Además encontramos algunos macrófagos y el conducto hialoideo, que es el vestigio del vaso sanguíneo hialoideo, ¿no? Que está en la etapa del embrión, ¿no? Está atravesada por la arteria hialoidea y una vez que nace, bueno, esa arteria se degenera y queda este vestigio, que es el canal o el conducto hialoideo. Ay, perdón, aprieto otro botón. Bueno. Listo, vámonos ahora a la túnica nerviosa. Para hablar de la túnica nerviosa, pues tenemos que hablar de la retina, ¿ok? Y la retina nos vamos a ir un poquito más para atrás. Vamos a retroceder el tiempo y nos vamos a ir a la embriogénesis de la retina. La retina, a medida que se va formando, ya se forma una copa, la copa óptica. A partir de esta copa óptica es que se va a formar dos capas. Una capa externa y una capa interna que va a ir envolviendo a la arteria hialoidea, ¿no? Y poco a poco se va a ir separando formando la fisura coroidea que va a dar origen a la coroides. Entonces, la copa óptica en el ciclo embrionario tiene una capa externa, que es la que va a formar la capa pigmentaria de la retina, que es una de sus últimas capas de la retina, lo que está muy cerca ya lo que es la coroide, ¿no?
Y la capa más interna, ¿ya? Que es la que va a dar o forma la porción nerviosa de la retina. La capa interna es donde van a formarse los conos y los bastones, ¿ya? Entonces, capa externa, la capa más pigmentada de la retina, y la capa interna, conos y bastones, la capa más nerviosa de la retina. Entonces, cuando vemos un fondo de ojo, a la retina la vamos a ver así. Vamos a ver un disco óptico, que es por donde están atravesando los vasos sanguíneos retinianos, ¿no? Este disco óptico tiene 7.5 milímetros de diámetro. A solo 0,7 milímetros de espacio del disco óptico encontramos una zona más oscura, más pigmentada, que es la mácula, ¿no? La mácula lútea de 5.5 milímetros. Por dentro de la mácula lútea encontramos la fobia y más por dentro de la fobia, la foviola. Es nuestro punto, es nuestro 4K. Yo le llamo el 4K de nuestro ojo porque es donde enfoca mejor las imágenes que queremos ver y las podemos ver a mayor resolución. Entonces, la retina está atravesada ya por vasos sanguíneos donde se unen el disco óptico, que es por donde sale, bueno, por donde prácticamente entra en realidad, ¿no? Entra la arteria de la retina y sale los vasos venosos, ¿no? Entonces, el disco óptico acompaña al nervio óptico, ¿no? Entonces, aquí tenemos la arteria central de la retina. Esta arteria central de la retina irriga las capas internas de la retina hasta la capa de fibras del nervio óptico. Luego tenemos otra pequeña rama que es la arteria coroidea. No sé si la ve acá. Una de estas debe ser. No sé si se ve por acá. No se ve mucho en el dibujito, pero tenemos la arteria coroidea. La arteria coroidea irriga las capas externas de la retina y el epitelio pigmentario. Entonces tenemos arteria central de retina y la arteria coroidea. Bien, la retina entonces tiene capas, ¿ya? La primera capa va a ser el epitelio pigmentario, que tanto le hemos ido nombrando, ¿no? El epitelio pigmentario que está directamente en relación o se continúa con lo que es la coroides, ¿verdad? Este epitelio pigmentario entonces está formado por un epitelio cúbico simple y en ocasiones va aumentando de número a cilíndrico, ¿ok? Por encima tenemos la membrana de Burch y ya se continúa con la coroides, ¿no? ¿Se acuerdan de ese dibujito que hemos visto en un principio, cuando hablábamos de la túnica vascular? Ahí está la coroides, ¿no? Ahora sí ya nos estamos ubicando mejor. ¿Qué tiene entonces este epitelio cúbico simple, este epitelio pigmentario? Va a presentar uniones oclusivas entre unas con otras, una barrera hematorretiniana, ¿ya? Y por dentro presenta gránulos de melanina, ¿ok? ¿Cuáles son sus funciones del epitelio pigmentario? Absorben la luz, evita su reflexión. Fagocita los discos membranosos gastados de bastones y conos, ¿no? Todo lo que una vez que los conos y bastones ya cumplan su ciclo de vida, estas epitelio pigmentarias se van a encargar de fagocitar, ¿no? Esos discos. Cuando hablemos de los bastones vamos a explicar mejor de qué se trata estos discos membranosos. Almacena y forma la vitamina A, libera la vitamina A los conos y bastones cuando sea necesario. Igual, esto vamos a ver en la parte de estimulación eléctrica. La siguiente capa, ¿ya? La siguiente capa que es la parte ya de los conos y de los bastones. La capa número 2. La siguiente capa entonces, vamos a ver conos, los conitos que tienen forma de conito, ¿no? Y son los encargados de captar la luz, especialmente los colorcitos, y los bastones más la luz que los colores. Entonces, ambas son células fotorreceptoras, se encargan de captar la luz y a sus diferentes longitudes de onda. Tienen dendritas especializadas en sus zonas apicales, conocidas como segmentos externos. ¿Ven? Estas sus dendritas parecen unos gorritos. En el caso de los bastones tienen forma de bastón, en el caso de los conos tienen forma de cono. Existen 100 a 120 millones de bastones y solo 3 millones de conos. Entonces tenemos más bastones que conos. Los bastones perciben los objetos con luz tenue y no diferencian el color.
mientras que los conos perciben objetos con luz brillante y están adaptados para percibir los colores. Los conos se concentran más en la fobia y los bastones son más sensibles a la luz verdosa y nada sensibles a la luz roja. En resumen, los bastones son más numerosos, captan más la luz tenue, no captan colores, ¿ya? Los conos son capaces de captar luz más brillante, con colores, y son menos numerosas y más les gusta estar a nivel de la fobia. Vamos a empezar por un bastón. Entonces, un bastón tiene su dendrita conocido como segmento externo, no es especializado. Tiene un segmento interno y tiene un segmento nuclear, para luego tener una región sináptica, ¿no? Que son como unos terminales sinápticos, como un axón, ¿verdad? Vamos a ver este segmento externo. Si lo vemos más cerquita, este segmento externo va a estar ocupado por unas laminillas que se llaman buenos discos, ¿no? Que son las minillas en forma de discos del bastón. Por dentro vamos a encontrar unos pigmentos, los pigmentos de rodopsinas, además de canales de sodio. Estos canales de sodio son canales que cuando se estimulan, bueno, que activan segundos mensajeros como el guanosín monofosfato cíclico. Este guanosín monofosfato cíclico constantemente lo está manteniendo abierto el canal de sodio cuando no hay ningún estímulo, cuando no hay luz, ¿ya? Cuando exista un rayo de luz que llegue al ojito, este GMPC deja de mantener abierto. Eso vamos a explicar después más adelante, ¿ya? Entonces este canal de sodio siempre está abierto gracias a este segundo mensajero. El segmento interno ya del bastón, perdón, tiene una zona que se une al segmento externo, que es el tallo de conexión. Este tallo de conexión está ocupado por un cilio, es un cilio, un tipo de cilio, parte del citoesqueleto del bastón, que mantiene unido al segmento externo con el segmento interno. Más por dentro encontramos un grupo de mitocondrias con glucógeno. Además tenemos un grupo de proteínas. Estas proteínas, que se forman en el segmento interno, migran al segmento externo. Van a empezar a migrar. Y se alojan directamente en el segmento externo un grupo de proteínas, que muchas veces pueden ser las rodopsinas que se encuentran a ese nivel. ¿Qué más encontramos? Encontramos bombas de sodio, bombas de potasio, que tienen más que toda una función en procesos de despolarización, además de canales de potasio propiamente dicho. Estos canales de sodio y potasio no dependen de la luz y permiten el ingreso de potasio y salida del sodio, lo que mantiene la célula a menos 40 milivoltios, ¿no? Entonces, pues, ya sabemos, ¿no? Sale el potasio, entra el sodio, cuando existe un proceso de despolarización. Pero esta despolarización o estos canales no dependen de un estímulo de luz que pueda llegar por el ojo. Los discos del segmento externo migran a la parte apical y se van eliminando. Luego son fagocitados por las células pigmentarias, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos dicho? Las células pigmentarias tienen una función de fagocitar los discos del segmento externo. Este proceso dura aproximadamente 2 semanas. Entonces, todos estos discos de acá, del segmento externo, estos disquitos constantemente se están moviendo hasta la parte más apical. Llegan a la parte apical y se van liberando, cada 2 semanas. Y esos discos son fagocitados por las células pigmentarias de la retina. Bien, vamos a poner en acción a un bastón. Supongamos que le llega un haz de luz. Cuando llega el haz de luz, los canales de sodio se cierran, ¿no? Mucho que los canales siempre están abiertos porque hay un segundo mensajero ahí molestando. Cuando llega el haz de luz, este segundo mensajero deja de molestar, deja de estar abriendo este canal de sodio y lo que hace es cerrarse. Entonces, como ya no está entrando sodio, la célula se hace más negativa y aumenta su negatividad de menos 40 hasta menos 70, inclusive hasta menos 80 milivoltios, provocando su hiperpolarización, perdón, ¿no? Bien, ¿qué pasa entonces con las rodopsinas que están allá adentro? La rodopsina, si agarramos una rodopsina y la vemos por dentro, va a presentar un caroteno, ya que es un tipo de proteína,
un caroteno en 11-cis retinal y una escotopsina. Entonces, dentro de la rodopsina tenemos el caroteno en 11-cis retinal y la escotopsina. Cuando viene el rayo de luz y choca sobre el segmento externo y específicamente sobre la rodopsina, este 11-cis retinal, se activa y se convierte en todo transretinal, más su escotopsina. Una vez que el 11-cis retinal se activa en todo retinal, ya tenemos una rodopsina activada. Esta rodopsina activada activa otra proteína, la transducina. ¿Qué hace esta transducina? ¿Ya? Lo que hace es disminuir los niveles de guanosimo monofosfato cíclico. Por eso es que se cierran los canales de sodio. Entonces ya hemos explicado este fenómeno de acá. El por qué se cierran los canales de sodio es justamente por esto de acá. Porque se activa la rodopsina y la rodopsina activa la transducina y la transducina inhibe o disminuye los niveles de guanosimo monofosfato cíclico y ya no hay quien mantenga abierta al canal de sodio. El canal de sodio se cierra, la célula se hace más electronegativa y entra su proceso de excitación celular, ¿no? La hiperpolarización, despolarización y demás cosas. Sigamos con nuestro camino. Hasta acá nos hemos quedado, ¿no? Rodopsina activada, transducina, cierre de canales de sodio, hiperpolarización, excitación celular y bueno. ¿Qué pasa con el resto? Esta rodopsina activada, todo tiene que volver a la normalidad, porque es un proceso de que se activa, se desactiva, se activa, se desactiva. Entonces va a venir una enzima, la rodopsinasa, que es lo que va a hacer digerir esta rodopsina, se la va a comer, ¿no? ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar solamente un caroteno activado, caroteno en todo transretinal. Va a venir otra enzima, la retinal isomerasa, y lo que va a hacer es devolver a lo que era antes. Va a ser este movimiento retrógrado. De caroteno a todo transretinal lo va a inactivar a caroteno 11-cis retinal. Luego, el caroteno 11-cis retinal se une a una escotopsina y luego tenemos otra vez una rodopsina ahí en el disco esperando nuevamente a volver a ser activada cuando llegue otro haz de luz. Ahora, ¿dónde trabaja aquí la vitamina A? Esa vitamina A que están en las células pigmentarias, pues trabaja aquí. La retinal isomerasa trabaja junto con la vitamina A para convertir el caroteno todo transretinal en caroteno 11-cis retinal. ¿Ok? Vamos con el segmento nuclear y la región sináptica, esta partecita de acá. El segmento nuclear del bastón va a presentar un núcleo y por abajo va a presentar sus regiones sinápticas, que son las que establecen sinapsis con las células bipolares horizontales, que es la siguiente capa de células ya neuronales de la retina, encargadas de recibir ese impulso nervioso que ha ocasionado este bastón, como señal eléctrica, de luz lo ha vuelto eléctrico, y ese impulso nervioso lo va a transmitir por las demás capas de la retina hasta llegar al nervio óptico y de ahí llegar a la corteza cerebral. Como neurotransmisor importante, los bastones liberan el glutamato, ¿ya? Pero el glutamato se libera cuando la célula no está en proceso de hiperpolarización. Vámonos con los conos. Los conos son morfológicamente iguales a los bastones, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, los conos se activan con luz brillante, los bastones eran con luz tenue, ¿verdad? Aportan mejor agudeza visual, son nuestros 4K. Por eso es que están más acumulados en la fobia. Su segmento externo tiene forma de cono, ahorita, ¿no? Sus laminillas están más conectadas a la membrana plasmática. Entonces, laminillas de su segmento medio, ¿no? Sus proteínas formadas sus proteínas formadas en su segmento interno se insertan en la totalidad del segmento externo. Entonces aquí están, ¿no? Esas proteínas, ¿se acuerdan que decíamos que en el bastón existen proteínas
que migran del segmento interno hasta el segmento externo, acá ocurre una diferencia. Sus proteínas, ya en su segmento interno, se insertan totalmente en el externo. Se forman en el interno y van directamente al segmento externo. Son más sensibles al color, pero menos a la luz. El glutamato en su región sináptica se libera en hiperpolarización, cosa que no ocurría en el bastón. El glutamato se libera solo cuando no está hiperpolarizado. Entonces aquí hay otra diferencia importante. Tenemos tres tipos de conos de acuerdo a la longitud de onda de color. Tenemos el cono L, longitud larga, el cono M, media, y el cono S, corta. Entonces más o menos se van a disponer así la capa de conos y de bastones. Tenemos más bastoncitos y tenemos unos cuantos conos, dependiendo lo que capten la luz brillante y el tipo de color de acuerdo a la longitud de onda. Entonces tenemos los conos tipo L, ya que son de longitud larga, que van a captar las longitudes de onda de 570 nanómetros. Los conos tipo S de longitud corta que captan los 445 nanómetros y los de longitud media de 535 nanómetros. Todos los que son de onda larga, por lo general captan el color rojo. Los de onda corta, color azul, y los de onda media, color verde. Siguiente capa, la membrana limitante externa. Esta membrana limitante externa está formada por células de Müller, donde sus prolongaciones se proyectan hasta las células fotorreceptoras. Estas células de Müller vienen desde la capa más profunda de la retina, mucho, mucho, mucho más abajo. Entonces son tan grandes, son tan largas, que inclusive hasta llegan hasta la coroides. Son tan largas que sus prolongaciones de membrana se proyectan hasta casi la zona de los conos y los bastones. Esas prolongaciones de membrana de las células de Müller son las que forman la membrana limitante externa. ¿Ok? Entonces, membrana limitante externa formada por células de Müller, donde sus prolongaciones se proyectan hasta las células fotorreceptoras. Aquí estamos viendo. Pero en realidad estas vienen desde mucho más abajo, son altísimas. Siguiente capa, la capa nuclear. La capa nuclear externa está formada por los núcleos de los conos y de los bastones. Siguiente capa, la capa plexiforme externa. Ahora sí, aquí empieza un poco a complicarse la cosa. Ya estamos entrando al mundo neuronal, ya estamos entrando a las neuronas de la retina, tanto neuronas horizontales, neuronas bipolares, neuronas que son un mundo loco, ¿no? Bueno, acá nos vamos a ubicar. Epitelio pigmentario, capa de epitelio de conos y bastones, capa nuclear externa, la membrana que están aquí, pero no se ve por las... Aquí están, ¿no? Las células de Müller, ven de este colorcito que están al fondo. Estas son las células de Müller, grandotototototas. La siguiente capa va a ser la capa plexiforme externa. Esta plexiforme externa, ya, va a estar formada por un grupo de neuronas. Y aquí tenemos las células horizontales. Y otro grupo de células, las células bipolares, ¿no? Son neuronas. Estas células horizontales o bipolares están haciendo sinapsis tanto entre las células fotoactivas como también entre ellas, entre una célula bipolar y una célula horizontal, así como también las células ganglionares que están por aquí abajo, que es la siguiente capa. Entonces, si vemos, estas neuronas horizontales y bipolares van a estar haciendo diferentes tipos de sinapsis, ¿ok? Entre células fotosensibles y las células bipolares y horizontales. Tenemos un tipo de sinapsis, la sinapsis plana y la sinapsis invaginada. Eso vamos a explicar después. Vamos a ir entonces cada una de ellas. Esta es la capa plexiforme, perdón por el título, ya está mal. La primera célula, la célula bipolar. Esta célula bipolar se ubica entre las células fotorreceptoras y las ganglionares. Acá está. Célula ganglionar, gran célula bipolar entre una fotosensible y una ganglionar que está aquí abajo. Hacen sinapsis con varios conos que aumentan la agudeza visual. Le hemos dicho que los conos son nuestro 4K. Todo lo que los conos capten
va a ser a alta definición, por lo tanto su señal no puede ir a cualquier neurona trucha de por ahí, tiene que ir a una célula bipolar. Las células bipolares son las encargadas de transmitir señales de alta definición. Entonces, todo lo que llegue del cono, sí o sí, va a pasar por una célula bipolar, ¿ya? Por eso que aumentan la agudeza visual. Hacen sinapsis con las dendritas de las células ganglionares. Acá. Tenemos dos tipos de células ganglionares. Las células ganglionares que se despolarizan por glutamato y las que se hiperpolarizan por estimulación. Entonces, una célula bipolar aquí abajo va a hacer sinapsis con células ganglionares, que pueden ser aquellas que necesitan de glutamato o aquellas que simplemente por estimulación eléctrica. Mientras tanto que las células horizontales transmiten los impulsos nerviosos de forma horizontal. Nada más, eso es lo único de decir, ¿no? Pero las más importantes son las células bipolares, porque estas son las que transmiten mejor la señal eléctrica visual para ver alta definición. Entonces, tenemos diferentes tipos de células bipolares. Las más próximas son las que se encuentran muy cerca a la parte fotosensible y a las células horizontales. Y luego tenemos las células bipolares más periféricas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos las periféricas y tenemos las bipolares. Ahora, dependiendo, hay una célula bipolar que transmite mejor la señal de alta definición que otro grupo de células bipolares. Por ejemplo, estas células horizontales entonces reciben información de las células fotosensibles y de la célula horizontal tiene que pasar a una célula bipolar. ¿Ok? Ahora, ¿a cuál célula bipolar? Dice, hace sinapsis con células fotorreceptoras. Las células bipolar y las células bipolares. La señal va en dirección horizontal desde los conos y bastones hasta las células bipolares y recorre la capa plexiforme externa, ¿no? Por aquí, toda la señal. Refuerzan el contraste visual permitiendo la transmisión de impulsos desde las células fotorreceptoras a las células bipolares más próximas e inhibiendo las periféricas. Esto se llama inhibición lateral. Ok, esto es un trabalenguas, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, las células horizontales entonces van a captar toda la señal que está llegando de las células fotosensibles, tanto conos y bastones. Estas células bipolares van a reconocer qué tipo de señal es, digámosle, de alta definición y qué no. ¿Ok? Sabemos que todo lo que llega por el impulso de los conos es de alta definición, ¿no? Es lo mejor que podemos ver, a diferencia de los bastones. Entonces, cuando llega la señal a los conos y bastones, pasan por las células horizontales y la señal va en sentido horizontal. Ahora, una vez que llega en sentido horizontal por una célula horizontal, si es digamos, un cono el que le está mandando la señal, y si yo hablo de cono, hablo de una señal súper definida, ¿no? Con buena señal, entonces nuestra célula horizontal va a pasarle la información eléctrica especialmente a una célula bipolar más próxima, porque estas transmiten mejor la señal. Cuando la señal pasa a una célula bipolar próxima, por ejemplo, la señal ya no va a una célula bipolar periférica. Eso se llama inhibición lateral. ¿Ok? Entonces la señal viene por un cono, capta la horizontal, dice, es un cono, esta es una señal a full, tengo que mandarle a una célula bipolar próxima. Le manda a una próxima, digamos, ¿no? ¿Y qué hace? A las demás células bipolares periféricas que no van a participar de la sinapsis, las inhibe. ¿Ok? O puede hacer lo contrario, puede captar una señal y decirme, le voy a mandar a una célula más periférica y por ahí va a continuar la señal hasta una célula ganglionar. Y lo que voy a hacer es inhibir a las demás células bipolares, que no tienen nada que ver, eso se llama entonces inhibición lateral. ¿Ok? Entonces, nuestra retina escoge por dónde va a ir la señal eléctrica dependiendo de lo que queremos ver o enfocar. Lo siguiente, capa nuclear interna. La capa nuclear interna, ya tenemos la capa plexiforme, ¿no? Donde estaba entre células bipolares, tanto periféricas, tanto horizontales. La siguiente va a ser la capa nuclear interna. Esta capa nuclear interna va a estar formada por las células ganglionares. Y estas células ganglionares van a ser las células amácrinas, ¿sí? Estas células amácrinas hacen sinapsis entre células bipolares
y un grupo de células ganglionares. Responden a cambios de intensidad de luz y otras al movimiento de un objeto. Controlan información visual específica que pueda ser transmitida al encéfalo. Entonces, toda la señal que llegue por una célula horizontal, célula bipolar, puede pasar directamente a una célula máquina si lo que estamos viendo se está moviendo o es de una luz bastante bajita, tenue. O sea, se fijan, es como un cableado, como una empresa, ¿no? Como una central eléctrica donde se distribuyen de diferente vía las señales eléctricas dependiendo de lo que queramos ver. Si queremos ver un color rojo, color verde, queremos ver algo de cerca, algo de lejos, algo que se está moviendo, entonces nuestra retina distribuye las señales por diferente grupo de células. Si queremos ver algo que se está moviendo, automáticamente la señal va a ser ver directamente una célula a máquina, ¿no? De una horizontal, bipolar, a máquina ganglionar, ¿ok? Entonces así. Por aquí también vamos a encontrar la célula de Müller, la altototototota, que sigue hasta acá arriba, que hemos dicho que su prolongación llega hasta la membrana externa, ¿no? También encontramos células de Müller que sigue haciendo su pasote por ahí. Poquito hablemos de esta célula de Müller. Se extienden desde el cuerpo vítreo, es súper altas son, hasta las células fotorreceptoras donde forman la membrana limitante externa, ¿no? Eso hemos dicho, aquí está. Funcionan como células de soporte para la retina nerviosa, da soporte fisiológico, físico, es decir, regula las concentraciones de iones y neurotransmisores. Sirve también como aislante de componente de la retina, permite que cada longitud de onda se dirija a conos y bastones específicos para su recepción. Prácticamente son como los mayordomos, como los guardias, que vean que todo esté bien, son los que están ahí como pilares, ¿no? Soportando, ¿no? De soporte a la retina, son aislantes. Entonces, esa es un poquito de la función. Regula la concentración de iones, también de todos los neurotransmisores de glutamato que se está dando a este nivel. La capa plexiforme interna. Esta capa plexiforme interna se da por el entramañado de cables y sinapsis que hay entre las células amácrinas, células bipolares, células ganglionares, ¿no? Como están ahí unidas unas con otras. Entonces, la plexiforme interna está formada por los plexos de las dendritas de las células bipolares, que están acá arriba, las amácrinas, que están ahí captando todo lo que se mueve, las ganglionares, que están aquí abajo, forman sinapsis invaginadas. Una sinapsis invaginada se denomina a cuando existe una sinapsis entre una célula bipolar y dos amácrinas o ganglionares. ¿Ok? Cuando una bipolar contra una máquina o directamente contra dos ganglionares. O sinapsis acortada o cinta sináptica mediante neurotransmisores. Entonces, cada plexiforme es simplemente un montón de cables de sinapsis. Luego tenemos la octava capa, que es la capa de las células ganglionares propiamente dichas. ¿Ok? Estas células, entonces, ganglionares, ya, está formada por los cuerpos de las células ganglionares. Hacen sinapsis con las células fotorreceptoras, mandan información directamente al encéfalo. Y tenemos 4 tipos de células ganglionares. ¿Ok? Vamos a ver cuáles. Estas células ganglionares, entonces van a ser células ganglionares tipo W, que son de conducción más lenta, 8 metros sobre segundo. Transmiten información ya de los bastones mediante las células bipolares a máquinas y son responsables de la visión nocturna. Luego tenemos las células ganglionares tipo X, que son las más numerosas, su velocidad de conducción es de 15 metros sobre segundo, son responsables de transmitir información del color, ya que recibe más señales de los conos mediante las células bipolares y amácrinas. Luego tenemos las de tipo Y, que son las más grandes, más rápidas en transmitir señales a una velocidad de 50 metros sobre segundo. Estas se encargan de transmitir información y controlar cambios de todo el campo visual, pero sin información precisa de la localización del fenómeno visual. O sea, hay diferentes tipos de células ganglionares que captan diferentes señales. ¿Ok? La de tipo X, conos y amácrinas. La de tipo W son un poquito más lentas, así que trabaja mejor con los bastones, ¿no?
Algunas amácrinas también, lo que se ve de noche. Y luego tenemos las células gliales retinianas fotosensibles. Estas son más numerosas, representan solo 2 al 3%, mm, bueno, menos numerosas, perdón. Reciben información de los conos y bastones por medio de células ganglionares y amácrinas. Además, mandan información a la glándula pineal. ¿No se acuerdan cuando hablamos de la glándula pineal, no? Célula ganglionar, preganglionar, luego iba hacia la zona prequiasmática y de ahí llegaba a la glándula pineal. Son estas células, ¿no? Am, Son responsables del reflejo pupilar también. Cuando apuntamos con una linterna a una pupila, se dilata o se contrae, ¿verdad? Entonces, gracias a este también grupo de neuronas. Se abre o se cierra dependiendo la intensidad de la luz, ¿no? Que tengamos. La siguiente, la novena capa, es fibras de nervio óptico. Está formada por los axones no mielinizados de las células ganglionares, ¿no? Todas las células ganglionares que hemos visto, sus axones van a ir uniéndose unas con otras y van a formar el nervio óptico. Y la última capa, la membrana limitante, ¿va? Esta membrana limitante va a estar formada por láminas basales de las células de Müller. Desde acá viene la célula de Müller, su membrana basal es la que forma la membrana limitante más interna. Listo todo lo que es la retina, nos vamos a la fobia central y la foviola. ¿Qué hay en la foviola? La foviola entonces es una zona central de la mácula lútea y la fobia y se caracteriza por carecer de bastones, pero hemos dicho que hay un montón de conos. Es una zona donde aumenta la agudeza visual en una alta definición. ¿Ok? Bien, vámonos a otras estructuras anexas al ojo. ¿Ya? La conjuntiva. Entonces, la conjuntiva es, hemos dicho, ese revestimiento que cubre lo que es la esclerótica, la epiesclerótica y una parte de la parte del párpado, ¿no? La zona palpebral. Entonces, en la zona palpebral vamos a tener la conjuntiva vulvar, la conjuntiva palpebral, ¿ya? Y esta conjuntiva palpebral que reviste específicamente el párpado, ya va a estar formado por un epitelio cilíndrico estratificado, va a presentar células caliciformes y son las que secretan una película lacrimal, ya que es como una sustancia oleosa y constantemente con nuestro párpado, a medida que vayamos parpadeando, es donde nos va lubricando el globo ocular. No solamente por la lágrima como tal, sino también gracias a esta película lacrimal de la conjuntiva palpebral. Por debajo presenta una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. En la unión esclerocorneal, la conjuntiva está formada por células epiteliales planas, estratificadas que carecen de células caliciformes. Entonces, justo en esa pequeña unión, esta conjuntiva es más plana y no tiene ya células caliciformes. Ok, bien, entonces seguimos con los párpados, específicamente los párpados. Los párpados tenemos el párpado, el pliegue palpebral superior y el pliegue palpebral inferior. ¿Va? Entonces aquí tenemos la conjuntiva vulvar, que está prácticamente cubriendo toda la parte de la córnea, la parte anterior, el globo ocular. La conjuntiva palpebral, probablemente dicha, como hemos visto con ese epitelio, con las células caliciformes. Y más adentro del párpado vamos a encontrar las estructuras tarsales, los tarsos, que es como la parte estructural del párpado. Estos tarsos van a estar formados de tejido fibroso denso, ¿ya? Y vamos a ver que en el párpado van a existir un grupo de glándulas, las glándulas de Beimomio. Estas glándulas de Beimomio son glándulas sebáceas modificadas que se abren al borde del párpado libre, esta parte donde están justo las pestañitas naciendo. Ahí es donde se liberan las glándulas de su secreción, las glándulas de Beimomio, ¿ya? Es una sustancia oleosa que impide la evaporización de las lágrimas. Entonces, cuando llega nuestra lágrima acá, para que no se evapore, esa glándula de Beimomio libera su secreción y hace de que la lagrimita se mantenga intacta ahí, ¿no?
Continuando el tarso, fuera del tarso del párpado, encontramos la piel, ¿no? Que es el pliegue cutáneo, la piel sumamente finita, donde ya vamos a encontrar dermis, epidermis, dermis, algunas glándulas. Más cerquita, vamos a ver acá, perdón, me he pasado. Dentro del pliegue cutáneo encontramos un grupo de glándulas, las glándulas de Moll. Estas glándulas de Moll ya son glándulas que se abren a los folículos de las pestañas, ¿no? Son como unas glándulas merocrinas, ¿no? Más o menos por ahí. Que lo que hacen estas glándulas de Moll es liberar como una sustancia igual oleosa directamente a las pestañas y lo que le dan esa característica brillosa a las pestañas, ¿va? Cuando se tapan estas glándulas de Moll, son las que dan origen a las lagañas, que vemos mucho en las pestañas, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio de la conjuntiva palpebral. Por eso es que la conjuntivitis, cuando la conjuntiva vulvar y palpebral se inflaman por un proceso infeccioso, ya sea por un cuadro viral, se tapan estas glándulas de Moll y producen las lagañas. Por eso, cuando vean lagañas, no será que tiene conjuntivitis, es lo más seguro, ¿no? Luego tenemos otra glándula, la glándula de 6. Esta glándula de 6 secreta otro producto oleoso a las pestañas. Ambas, tanto la de Moll como la de 6, secretan, se abren a la folículo piloso de la pestaña y lo que hacen es lubricar a la pestaña, ¿no? Esa sustancia oleosa. Bien, la glándula lacrimal. El aparato lacrimal del ojo. ¿Por qué es aparato? Porque está conformado tanto por láminas como también por túbulos. ¿Ya? El aparato lacrimal, la glándula como tal, va a estar alojado en la parte de la órbita del ojo, ¿no? Tiene dos partes. Una parte que está escondida por la órbita y tiene una parte que está escondida por el párpado. Entonces tiene parte orbital y parte palpebral. ¿Dónde se aloja la parte palpebral? Justo en el saco conjuntival, ¿no? En ese, entre lo que es la conjuntiva escleral, sale una bolsita. En ese saco conjuntival es donde se aloja la parte palpebral de la glándula lacrimal y es por ahí donde libera la lágrima y empieza a discurrir por todo el globo ocular la lágrima, ¿no? Las glándulas de beimomio empiezan a lubricar esa lágrima para que no se evapore y luego, una vez que lubrica todo el globo ocular, pasa a los canalículos lacrimales. Entonces, ¿qué es la glándula lacrimal? Es una glándula serosa tubuloacinar compuesta por acinos y células mioepiteliales que rodean los acinos, como cualquier acino que hemos visto, ¿no? Acinos y alrededor unas células mioepiteliales que abrazan ese acino. Forman las lágrimas compuestas en su mayoría por agua y lisosimas, además que lubrican y hidratan el ojo. Ahí está el saco conjuntival. Entonces se libera la lágrima al saco conjuntival. Del saco conjuntival lubrica todo el globo ocular. Todito el globo ocular. Luego la lagrimita va a pasar por unos canalículos. Los canalículos lacrimales, tanto superior como inferior. El punto lacrimal, que es la unión en donde se, bueno, inicia, ¿no? El canalículo lacrimal. Estos canalículos lacrimales están formados por epitelio plano estratificado. Luego, los canalículos lacrimales confluyen en el saco lacrimal, formado por epitelio pseudoestratificado ciliado, para luego terminar en la cavidad nasal. Por eso es que cuando lloran empiezan a moquear, pero no es moco, es lágrima. Bueno, eso sería todo en cuanto al tejido del ojo en general. Nos vemos en el siguiente curso o en la siguiente clase.